Fermín era un hombre mayor, un psiquiatra y de vez en cuando médico de turno. Era muy solitario, pues su mujer había muerto, y con ello sus deseos de una vida feliz y plena. Usualmente recordaba sus años de juventud, cuando podías sentirte libre de hacer casi cualquier cosa. De últimas, estaba escribiendo un libro. Para él, la vida misma era solo trabajo, nada más, pero necesitaba argumentos para decir el porqué de esto, pues no tenía muchas ideas realmente. Normalmente le gustaban las emociones fuertes, y su trabajo psiquiátrico no se las daba demasiado. Era miserable a más no poder, así que no le quedó más que querer suicidarse. Su muerte no sería nada dolorosa realmente, solo tirarse de un edificio muy alto. Pero su último deseo era pasar un último día de trabajo, tan solo eso. Al fin y al cabo, no eran turnos muy largos. Llegó al trabajo como siempre aburrido. El día pasó normalmente hasta que llegó su último paciente, un muchacho de 16 años llamado Eric. Él no esperaba nada interesante viniendo de un maldito emo que pocas veces decía algo bueno de su familia, solo hacerse la víctima de forma estúpida. Fermín lo despreciaba en secreto. Lo extraño empezó cuando Eric le empezó a decir que un estudiante de primaria deseaba su muerte. Decía que lo mataría, le enviaba mensajes a su casa, lo molestaba en internet, le robaba la comida y lo golpeaba repetidamente. Durante esos diálogos, el doctor irritado le dijo al joven: «No juegues conmigo, niño. Tú tienes 16 años y en estos grados tan altos que estás, ¿cómo no puedes darle una paliza y listo, te libras de él?» Pero el joven le respondió muy rápido que él ya lo había golpeado, que él ya lo había matado. «Yo ya lo maté varias veces», dijo en voz muy alta. Pero el niño bastardo seguía apareciendo, lo golpeaba y lo molestaba sin parar. Le quitaba sus navajas y le tiraba cosas encima, lastimándolo frecuentemente. El muchacho dijo que nadie le decía nada al niño por lo que hacía, y que a él tampoco le decían nada cada vez que golpeaba al otro muchacho. Eric no sabía el nombre de su agresor. Cada salida de clases había intentado seguir al niño para hablar con sus padres, pero sin resultados. Cada vez que él salía de su salón para buscar al niño, había desaparecido. Había contado a sus padres acerca de este suceso, pero sin resultado relevante. No le creían. El psiquiatra obviamente no le hizo caso, solo se hacía la víctima como siempre, pero la historia que él le contaba era bastante buena y lo estaba entreteniendo. Bueno, si un fantasma te hace bullying, debo suponer que es verdad. Muéstrame algún moretón si es que te golpearon. Eric mostró todas las partes donde él había sido golpeado, pero Fermín no veía nada de nada. El muchacho insistió en que ahí estaban, que él las veía. Llegó al punto de llorar por eso. «Ya basta, Eric, deja de actuar. Vete de esa escuela, yo no puedo ayudarte en nada. Voy a renunciar a este trabajo». Obviamente Fermín mentía en este punto, pues él planeaba suicidarse ese mismo día. «Él está en mi casa también, doctor. Tiene que ayudarme. Nadie me cree. Me dice que coma el fruto de la vida, una especie de objeto duro y gris. No sé qué hacer. Me va a matar, doctor». Eric estaba totalmente paranoico. Fermín tuvo que llamar a otras personas para calmar su estado. Salió rápidamente de la sala para dirigirse a su casa. Estaba frustrado con ese niño idiota. Justo cuando estaba en su casa, unos minutos antes de cometer suicidio, ocurrió algo en su interior. Empezó a sentir que tal vez no quería morir. Sentía que tenía la respuesta al fin, cuando de pronto recibió una llamada del hospital. Necesitaban un cirujano de emergencia y Fermín era el único que no se encontraba enfermo. Una vez llegó, se encontró con que incluso las personas más inhóspitas, como la secretaria del piso 3, estaban preparadas para operar.
Así que él era el único que realmente sabía lo que estaba haciendo. Entrando a la sala de emergencias, dijo en voz clara y muy resonante: «¡No me jodas!». Eric estaba en la camilla con un respirador. Sin más preámbulos, los doctores de diferentes disciplinas le dijeron la situación. El muchacho tenía algo cuadrado atorado en su estómago, que estaba atorado en la cavidad inicial del intestino grueso. Después de la operación, Eric terminó muriendo desangrado. Incluso Fermín, que era el único médico presente, era demasiado miserable como para esforzarse en salvar al chico. Debido a esto, fue despedido. Lo único que sentía en esos minutos de silencio era temor. Se sentía perturbado. En el estómago del muchacho no había veneno, no había clavos, ni una botella, ni algo que Eric pudiese haber usado para matarse. Claro que no. Dentro de su estómago había un estuche para discos, como los que venden de juegos piratas. Dentro del estuche había un disco de computadora con algo escrito: Dietrich Hartmann. ¿Por qué Eric se comió esto? Es más, ¿cómo pudo siquiera tragárselo? Es como si alguien se lo hubiera metido por la fuerza. Después de ser despedido, Fermín regresó a su casa. Esta vez no con ganas de suicidarse, sino con curiosidad de probar qué había en el disco. Encendió el ordenador y metió el disco dentro. Tardó un poco, pero la PC reconoció el disco y apareció un icono de que si deseaba instalar el archivo. Al dar en aceptar, apareció un instalador. Lo curioso era que no tenía título, solo decía instalar y cancelar. No tenía otros botones o una presentación. Una vez instalado, lo dirigió automáticamente a la carpeta donde estaba guardado predeterminadamente el archivo. El ejecutable era un archivo sin icono, tan solo con el nombre Dietrich Hartmann, que ya había leído. Se dispuso a entrar y descubrió que era un juego muy pobre. El título solo tenía un texto y 2 botones. El texto decía: «El ser humano es falso. Psicológicamente es el verdadero humano». Fermín dio en empezar y el juego lo redirigió a una sección de preguntas. La música de fondo era relajante, como la de un ascensor. El fondo era una silla como la de los psicólogos. Y apareció un texto que decía: «¿Por qué sientes tristeza?». Habían 2 respuestas. La primera era «no lo sé» y la segunda «porque la vida es aburrida». Fermín respondió la segunda, «no lo sé», para molestar un poco al juego. Pero de pronto el juego lanzó un grito de dolor muy fuerte, como si hubiesen asesinado a alguien. El hombre se asustó demasiado. «¿Qué demonios?», dijo Fermín sobrecogido. Al parecer el juego no aceptaba malas respuestas. Tenías que escoger la respuesta correcta siempre, o aparecía el grito. Al pasar a la segunda pregunta, decía: «La vida no es aburrida, maldito, 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 maldito. Dime por qué te sientes mal. ¡Dímelo ya!». La respuesta 1 decía: «Deja de molestarme. Debo vomitar ahora. ¡Déjame!». La respuesta 2 era: «No lo sé». Fermín escogió la respuesta 1. En este punto ya le parecía un juego tenebroso y extraño, pero eso solo avivaba su curiosidad. El juego pasó de inmediato a un nivel 3D cuando respondió la pregunta. Estaba en primera persona, la música cambió drásticamente a una triste música de piano. El personaje era gris y estaba frente a una silla como la del fondo. Al lado había un baño. Fermín se asustó tremendamente porque una voz aguda y horrible habló. Casi lo deja sordo por un instante. La voz dijo: «Tengo ganas de vomitar». Fermín tenía miedo. Este juego era enfermizo y lo que le daba aún más miedo era saber que Fermín no quiso mover al personaje por miedo. Este terminó vomitando en el suelo y la escena de las preguntas regresó. La música del piano continuaba.
La pregunta siguiente fue, ¿por qué le pegaste a tu perro? ¿Por qué te comiste sus intestinos? La respuesta 1 era, el perro era psiquiatra y odio a los psiquiatras. La respuesta 2 era, no me gusta este sueño, quiero irme. Aquel pobre hombre pensaba que si elegía la primera respuesta, aparecería un nivel en el que tendría que matar a un perro. Así que eligió la respuesta 2. Apareció otro nivel en 3D. Estaba frente a una puerta, así que la pasó. Se espantó totalmente al ver un enorme rostro. Era una cara amarilla que se balanceaba y sonreía. Un sonido se reprodujo. Psychological is the true human. Tu vida sería un sueño si lo desearas así. Fermín estaba aterrado. Aún así, decidió decir algo a ver si el juego le estaba hablando a él o no. ¿A qué te refieres con eso? No entiendo. Te lo diré, pero debes responder la última pregunta. Muy bien, lo haré. De inmediato regresó a la sección de preguntas. La pregunta decía, si Dios puede salvar el mundo y la mente humana siempre estará enferma, entonces la única salvación es el león frilo. La respuesta 1 era no. El poder es mental, somos moldeables. La segunda era sí, somos uno solo, pero el universo es más fuerte que Dios. Y la tercera era, sal del juego y nunca más lo juegues. Fermín quedó confundido. ¿Qué era Leonfrilo? ¿Qué tenían que ver esas respuestas? Tuvo que articularse y pensar rápido. Dios puede salvarnos, pero solo si somos puros. El Leonfrilo es lo más puro. Llegó a una conclusión, pero ninguna de las respuestas coincidía. La tercera respuesta, sin embargo, decía salir del juego. Definitivo y cansado, Fermín seleccionó la tercera respuesta. Muy grave error. El grito del principio volvió a sonar, señal de que había escogido mal, y un video apareció en la pantalla. Era un niño de piel gris y un poco deforme grabándose. Luego corre y abraza a un hombre más grande, también de color gris. El audio es inentendible en este punto. Luego entran a una habitación y un chico empieza a gritar y a decir cosas que por el audio no se entendían. Fermín descubrió que ese muchacho era Eric. El hombre alto coge a Eric de la camiseta y al parecer le dice algo amenazándolo. Eric solo llora y gime. El niño vuelve a la toma y esta vez tiene un estuche negro. El hombre abrió la boca de Eric sin romperla, como si ésta fuera de plástico, y metió el estuche en su garganta. Entonces el video acabó. El juego se cerró, apareciendo la imagen del escritorio de un momento a otro. Fermín estaba inexpresivo. Se paró de su silla sin más y sacó el CD de la computadora. Lo metió en el estuche y lo dejó en el suelo de la habitación, como si supiera que algo vendría por él. Se fue a su cuarto y se puso a dormir.